Conversando de la fe con café. Buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Conversando de la Fe con Café. El tema de hoy son los miedos. Hoy nos van a estar acompañando Laura Catalina, mi hermanita acá a la derecha, y Sergio, nuestro amigo acá a la izquierda. Entonces este tema es un tema muy importante, hablar de los miedos. A veces hasta nos produce miedo hablar de este tema. ¿Y qué es el miedo? Primeramente, el miedo habla de la perturbación, también de esa preocupación, de un desánimo, un desaliento, que nos impide ejercer una acción en específico o nos lleva a escondernos. Por ejemplo, cuando Adán y Eva pecaron, se escondieron. El causante de esconderse fue el miedo a Dios. Tenían miedo porque habían hecho algo malo. ¿Qué es esto del miedo? ¿El miedo es pecado? Sergio, ¿tú qué dices? Bueno, buenos días a todos, primero que todo. Gracias, Alejo, por la invitación. Yo pienso que esto del miedo es algo que, más que llamarlo un pecado en sí, yo lo llamaría como una barrera. ¿Qué pasa? Cuando nosotros pecamos, sentimos miedo, ¿no? Y ese miedo es consecuencia de ese pecado, ¿no? Y es también un sentimiento el cual el enemigo pone en ti para que tú dejes de hacer lo que sí tienes que hacer, ¿no? Te voy a poner un ejemplo muy sencillo, ¿no? Y es algo que me pasaba a mí cuando era más joven, ¿no? Me daba mucho miedo hablar en público. O sea, esto que estoy haciendo ahorita mismo me hubiera dado terror. Yo quisiera leer dos versículos. Uno está en 2 Timoteo 1:7, dice, 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y otro que está en Romanos 8:15, que dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. A mí también me parece muy interesante que en la Biblia, en libros como Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Josué, Salmos, Isaías, ustedes van a encontrar versículos que dicen, donde Dios le dice a Moisés, le dice a Abraham, le dice a otras personas, a Josué, no teman. Y es una ordenanza que el Señor da, ¿no? No teman, no tienen que temer porque yo estoy con ustedes. Gracias, Sergio. Bueno, el miedo es algo bastante complejo. No va a permitirnos crecer y su causa principal es el pecado. Diferentes formas de reaccionar con el miedo, ¿no? Mientras, por ejemplo, los animales, mientras unos comen o cazan a otro animal por miedo, a morir de hambre, por decirlo así, otros animales huyen del león o del cazador por miedo. Entonces el miedo también invade a la misma naturaleza. Catalina, hermana, ¿cómo estás en el día de hoy? Vamos. Bien, Alejo. ¿Cómo se pueden controlar esos miedos? ¿Cómo podemos controlar esos miedos? Sergio nos habló un poco. ¿Tú nos puedes extender un poco más esa pregunta, esa respuesta? Yo creo que hay que hacer una diferencia aquí, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros como hijos de Dios controlar esos miedos? Porque una persona que no ha conocido quién es Dios, siempre, quiera o no, va a estar bajo esa sombra de lo que son los miedos. Entonces, ¿cómo se pueden controlar los miedos para nosotros como creyentes? Recordando que quiero sustentar lo que voy a decir con un versículo que dice, no tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. Y este versículo dice muchísimo, ¿no? Nos habla en Lucas 12:32, refiriéndose, sí, mi rebaño pequeño, queriendo decir que Él es nuestro pastor, ¿sí? Ahora, también dice y se muestra a nosotros como Padre, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. Entonces se está revelando a sí mismo como nuestro Padre. Y además de eso, también dice, es la buena voluntad del Padre darles el reino. Quiere decir que este pastor, nuestro Padre, no solamente es nuestro pastor y Padre, sino además es Rey. Lo que quiere decir de Él es que
como rey tiene toda la soberanía, la riqueza y el poder. Cuando tenemos ese miedo es porque no comprendemos o no hemos visto realmente con nuestros ojos cuán generoso es nuestro Dios para sustentar cada una de esas de pronto angustias que nos vienen a nuestro corazón, ¿no? Pero si atesoramos a Dios de esta manera, no tendremos temor, porque sabemos que Él es nuestro pastor, nuestro Padre y nuestro Rey, por lo tanto nuestro proveedor, nuestro protector, nuestro guía. Así que, ¿cómo controlar esos miedos? Recordando. Es muy fácil que nosotros olvidemos. Bien, gracias Catalina. Y dice Éxodo 20:20, no temáis, pues Dios vino para probaros, le dice al pueblo de Israel, para que su temor esté ante vosotros y no pequéis. Qué interesante. El temor a Dios y el temor a su palabra es el único temor que nos va a quitar todo temor. Bueno, hay una frase acá en el libro que nos dice: el miedo no civiliza. Y es una frase que nombraron anteriormente muchos filósofos, entre ellos, si no estoy mal, Thomas Hobbes, entre otros, que hablaban de que el miedo, que toca imponer el miedo a la sociedad para que la sociedad vaya creciendo y vaya civilizándose, entre comillas. ¿Qué opinas de esa frase? ¿Realmente el miedo nos civiliza? Sergio. Yo pienso que es algo es complicado, ¿no? Y pienso que es algo más, por decirlo de alguna forma, un concepto que está más fuera de la palabra, ¿sí? ¿Por qué? Porque me pongo a pensar cuando tú nombras eso, y es lo que nombra el libro del miedo, que el miedo nos civiliza. Puedo pensar también en que ese miedo es utilizado por personas para ciertos objetivos, ¿no? Entonces, sobre todo, digamos, los gobernantes en cuanto a su país, ¿no? Imponen ciertos miedos para que las personas obedezcan lo que ellos quieren, ¿no? ¿Y esos qué son? Sentimientos egoístas, son deseos egoístas, ¿no? Pienso que el miedo lo que hace en el ser humano es alejarnos de las mejores bendiciones que Dios tiene para nosotros, del propósito de Dios, que como se les decía es llevar el reino de los cielos. Pero no podemos tener miedo a hacer lo que Él nos manda hacer, a predicar, a utilizar los dones que Él nos ha dado por el Espíritu Santo. Cada persona tiene unos dones, eso lo dice la palabra, y tenemos que empezar a cultivarlos y a desarrollarlos, ¿no? Digamos, el don puede ser, no sé, cantar, sí, pero la persona puede ser tímida, ¿no? Y una persona que tenga una muy buena voz y tenga ese don musical, a pesar de que lo tenga, si tiene temor, mucho temor, y se deja llenar de ese miedo, que ese miedo pienso que si es algo del enemigo, que el enemigo no quiere efectivamente que el propósito de Dios se lleve a cabo, entonces va a verse como estancada esa persona. Entonces el miedo en ese sentido no puede civilizar, ¿no? Lo que dices completamente de acuerdo, nos enseña la palabra que realmente el miedo ha sido la esclavitud del ser humano, ha sido la consecuencia de ese pecado, por lo tanto no va a traer nada bueno. Antes no nos van a permitir regocijarnos en muchas de las bendiciones que el Señor quiere para nuestras vidas. El Señor dice: mira, toma esto, te doy esta posesión, le dijo a Josué, pero esfuérzate y sé valiente. Entonces es hacer lo que el Señor nos manda y hacerlo sin temor alguno. Esto me lleva a la historia de Pedro, ¿no? Los discípulos estaban en la barca y piensan ver un fantasma, ¿no? Se asustan. Y es Jesús caminando sobre las aguas. Pero entonces el Señor le dice: no teman, soy yo. Y Pedro, muy envalentonado, dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas, ¿no? Pero interesante, porque dice: no, yo voy a ir. No, él no dice eso, dice: manda que yo vaya sobre las aguas. Y el Señor le dice: ven. Así que Pedro comienza a caminar sobre las aguas, y cuando ve que hay una tormenta, que se están moviendo y agitando las olas, entra ese miedo. Quita sus ojos del Señor y comienza a hundirse, ¿sí?
Sin embargo, él clama por ayuda a Jesús en ese momento que ve hundirse, ¿no? Hay dos razones por las cuales se causa el temor, ¿no? Por las cuales tenemos miedo. Y la primera es una conciencia culpable, ¿no? Una conciencia que nos está acusando, yo hice esto y ahora. ¿Cómo enfrentar ese miedo? Pues confiesa tu pecado y no lo hagas más. Vuelve los ojos a la cruz de Cristo, quien ya pagó por tus pecados. Vuelve al Señor. Y la segunda, una falta de confianza en Jesús, una falta de confianza en Dios. ¿Qué hacer con eso? Cuando Pedro se iba hundiendo, ¿no? Él clamó al Señor, ¿sí? Porque sabía que era el único que podía ayudarlo. Y pues Jesús en ese momento extiende su mano para salvarlo, ¿sí? Si es una falta de confianza, abre tu Biblia, lee lo que Dios dice acerca de sí mismo y aprende a confiar en Él. Así es. También nos habla del ejemplo de Pedro, también vemos otro, Elías, un hombre muy valiente, un hombre que fue a hablar contra todos los sacerdotes de Baal, que era un ídolo el cual empezó a idolatrar al pueblo de Israel. Los confrontó el pecado de ellos, fue valiente porque siguió la palabra aun cuando muchos hicieron lo contrario. Pero poco tiempo después vemos a un Elías con miedo escondido en el desierto. Y eso pasa cuando nos dejamos dominar también por la confianza en nosotros mismos y no la confianza en Dios. Solo Dios puede darnos valentía para enfrentar circunstancias difíciles. Confiemos en Dios y los miedos se disiparán. Confiemos en nosotros mismos y los miedos aumentarán. El rey David, que era un hombre valiente, ¿no? Era un hombre guerrero, sí, era el rey ungido por Dios, por el Espíritu del Señor dentro de sí. Pero me parece muy interesante algo que dice en Salmo 56, versículo 3. En el día que temo, y lo escribe David, en el día que temo, yo en ti confío. ¿Y ahí de qué nos habla? De que David, siendo una persona valiente, ¿no? Siendo una persona guerrera, una persona con esas cualidades, y principalmente con el Espíritu de Dios dentro, ¿no? Sintió miedo en ese momento, sí, seguramente estaba en alguna guerra o lo estaban persiguiendo, ¿sí? Entonces él dice, en el día que temo, en ti confío. Otro salmo que también, ese es un salmo que a mí me ha tocado mucho, el Salmo 34, quiero leerles el versículo 4, dice, busqué a Jehová y Él me oyó, y me libró de todos mis temores. Debemos buscar a Jehová también teniendo seguridad de que Dios nos oye, ¿no? Porque eso también le pasa a uno cuando muchas veces en dificultades trata de orar y hay veces no ora, ¿no? O si ora, no ora con esa seguridad. Y es muy importante que cuando oramos y vayamos a Dios, tengamos toda la seguridad de que Dios nos oye. A veces pensamos que vivir en miedo, que tener miedos, más bien, es malo. Vivir en miedo es el problema. Hay un versículo que me llama mucho la atención en Éxodo 20:20, cuando Dios se revela y está hablando con Moisés, pero el pueblo lo ve, y dice, hay unos relámpagos y truenos que muestran como una faceta de Dios, que el pueblo se asusta y tiene miedo, ¿no? Y dice en Éxodo 20, no tengan miedo, le dice Moisés al pueblo. Dice, les respondió Moisés, porque Dios ha venido de esta manera para ponerlos a prueba y para que su temor hacia Él les impida pecar. No es que Dios esté con un tridente y mirando cómo es que no, pero definitivamente tienen que haber consecuencias del pecado para que nosotros tengamos ese temor a esas consecuencias, porque no podemos engañarnos a nosotros mismos y pensar que hacemos algo que no está bien y no tenga sus consecuencias. Al ver esas consecuencias, lo que va a generar en nosotros es, no lo voy a volver a hacer, por mi propio bien. Creo que uno de los miedos que más se está viendo es
a la desaprobación de los hombres, ¿no? Entonces está este temor al hombre versus temor a Dios, ¿sí? Y este artículo que estaba leyendo dice, Dios tiene el poder para liberarnos y desea que vivamos en la libertad segura de confiar en Él, que no tengamos ese miedo a la desaprobación, ¿no? Lo interesante es que dice que Él no nos libera en realidad quitándonos ese miedo, ¿no? Nuestro temor a la desaprobación, sino redireccionándolo. ¿Cómo así? ¿Cómo así que Dios no quiere que nosotros nos quitemos ese miedo a la desaprobación? No, lo que pasa es que ese miedo a la desaprobación revela nuestro corazón, porque aquello a lo que tememos en realidad amamos. ¿Por qué? Si yo aquí con mi hermano tengo miedo de pronto a hacer algo que él le ofende, ¿sí? Es porque yo lo amo, es mi hermano y no quiero ofenderlo, ¿sí? No quiero decir algo que vaya a generar un obstáculo en nuestra relación de hermandad, ¿sí? Es ese miedo al que se refiere, ¿no? Las personas que más admiramos, tenemos mucho cuidado con nuestras palabras al hablar con ellos, porque los admiramos y queremos buscar su aprobación de alguna manera, ¿no? Entonces, a eso que nosotros tememos de algún modo es eso que nosotros amamos y que tenemos miedo de perder. Proverbios 29-25 nos dice, el temor al hombre es un lazo, pero el que confía en el Señor estará seguro. El problema principal no sería el miedo, sino un miedo que ha sido mal dirigido desde el pecado, que se ha dirigido a otras cosas, que se ha dirigido realmente hacia el mal. Pero un miedo y un temor reverente a Dios es un temor genuino. Sí, porque nos da esa prudencia para no caer en el mal. Sergio, un mensaje final para aquellas personas que todavía a veces andamos con miedos. Mi mensaje es que no temas, que no temamos, ¿sí? Porque Dios siempre está con nosotros. Si vamos a Él, Dios está ahí. Cuando sintamos alguna inseguridad, algún temor, hayamos tenido alguna herida emocional, algún hecho que haya marcado nuestra vida, eso puede ser muy duro, pero Dios sana todo temor. Entonces mi principal mensaje es ese, que nos enfoquemos en el Señor siempre. Y en cada momento difícil que hay en la vida, siempre nuestra mirada esté puesta en Jesús. Amén. Gracias, Sergio. Catarina. Jesús no nos deja huérfanos. Él dijo, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Entonces, así es, o sea, Él es el único que puede darnos esa paz. Y es ese Espíritu Santo que habita dentro de sus hijos que nos hace caminar en este mundo tan caótico. Bueno, les agradecemos por estar una vez más con nosotros. Ya nos quedan pocos temas, desde ya les avisamos que vamos a tener, como decirlo así, broche de oro, vamos a terminar con un campamento para el mes de noviembre. Entonces prepárense, va a ser muy interesante, vamos a hablar también de estos temas y que Dios los bendiga, que les vaya muy bien y chao, chao. Adiós. Chao.